¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía de Windelband y Ricoeur. Son dos pensadores que realmente forman parte del neocantismo. Windelband nació en 1848 y murió en 1915 y fue un destacado representante de este movimiento filosófico alemán, del neocantismo, cuya obra marcó un punto de inflexión en la epistemología y las ciencias humanas. En este sentido, a partir de ahora comentaré algunos aspectos esenciales tanto de la filosofía de Windelband como de la filosofía de Ricoeur. Podemos decir que en cuanto a la filosofía de Windelband hay que partir de una introducción a su pensamiento. Hay que recordar o insistir en que fue uno de los principales exponentes de la escuela neocantiana de Baden. Su pensamiento se centró en la diferenciación metodológica entre las ciencias naturales y las ciencias humanas, así como en la fundamentación también filosófica del conocimiento. Partiendo de la filosofía crítica de Immanuel Kant, Windelband desarrolló una epistemología que buscaba establecer los principios normativos para la producción del conocimiento científico. En este sentido, es evidente que su distinción entre métodos nomotéticos e ideográficos ha influido profundamente en las ciencias humanas y sociales. Además, también, si se analiza su contexto histórico y filosófico, se observa que el neocantismo y la escuela de Baden, en la que está inscrito como pensador, surgió a finales del siglo XIX, como una respuesta al empirismo, el positivismo y el materialismo predominantes en ese tiempo. Frente a estas corrientes, los neocantianos propusieron una vuelta a la filosofía crítica de Kant, enfocándose en los fundamentos del conocimiento y en las condiciones también de posibilidad de la experiencia. En este sentido, hay que decir también que Windelband formó parte de la escuela de Baden junto con filósofos como Heinrich Ricoeur, y esta rama del neocantismo enfatizó el papel o la función de los valores y la normatividad en la construcción del conocimiento, destacando que la filosofía debía ocuparse no sólo de describir la realidad, sino también de evaluar los principios que rigen las diversas formas del conocimiento. Además, también hay que considerar la crisis de las ciencias en el siglo XIX, que fue algo muy evidente. En la época de Windelband, las ciencias naturales gozaban de un gran prestigio, debido fundamentalmente a sus avances en la explicación y predicción de determinados fenómenos naturales, de muchos fenómenos naturales se podría decir. Sin embargo, las ciencias humanas enfrentaban una crisis de legitimidad, ya que sus métodos objetivos parecían carecer de la precisión y universalidad que caracterizaban a las ciencias naturales. Windelband intentó, de hecho, resolver esta crisis ofreciendo una base filosófica que diferenciara las ciencias humanas de las naturales, sin jerarquizarlas. En este sentido, se puede decir que la epistemología o la teoría del conocimiento de Windelband distingue entre nomotético e ideográfico, como ya comenté anteriormente, y una de las contribuciones más destacadas del pensamiento de Windelband es precisamente su distinción entre los métodos ya citados, nomotético e ideográfico, que representan dos formas fundamentales de conocimiento. En este sentido, también se puede decir que el conocimiento nomotético pues realmente se caracteriza por partir del nomos, de la ley, y es característico de las ciencias naturales. Y su objetivo principal es descubrir leyes universales que expliquen los fenómenos. Estas leyes, además, permiten generalizar y predecir comportamientos en distintos contextos. Por ejemplo, podemos pensar, por ejemplo, que en la física las leyes de Newton son aplicables a cualquier objeto en movimiento. En la química, en cambio, las reacciones obedecen a principios universales. Y en ese sentido, Windelband afirmó que el conocimiento nomotético se basa en la abstracción, en la separación y en la sistematización, buscando lo que es común y universal en los fenómenos, en lo fenoménico. En este aspecto también hay que decir que también está el conocimiento ideográfico, que por otro lado en realidad es un enfoque que etimológicamente viene del griego idios, particular, y es propio de las ciencias humanas y sociales, como por ejemplo la historia, la filología, la filosofía, la antropología, etc. Estas disciplinas
no buscan leyes universales, sino comprender los fenómenos únicos e irrepetibles en su contexto realmente específico. En ese sentido, por ejemplo, se puede pensar en la historia, el interés no es formular leyes generales sobre revoluciones, sino analizar eventos particulares como la Revolución Francesa, por ejemplo, en su singularidad, en su especificidad. En la literatura, el análisis de una obra se centra en su carácter único y no en establecer principios universales. De esta manera quedan bien diferenciados los dos métodos, las dos estrategias. Windelband subrayó que el método ideográfico es igualmente válido, al igual que lo es el nomotético, ya que ambos responden a preguntas distintas y tienen objetivos diversos o diferentes. En cuanto a la teoría de los valores, en Windelband se puede decir que los valores son entendidos como principios normativos. Y en ese aspecto se puede decir que la filosofía de Windelband es su teoría de los valores, que esta teoría influenciada por Kant. Afirmó que los valores son principios normativos que orientan tanto el conocimiento como la acción. A diferencia de los hechos empíricos, los valores no son productos de la experiencia, sino ideales que guían nuestra comprensión del mundo, nuestra comprensión efectiva de la realidad. Para Windelband, los valores tienen, por tanto, un carácter trascendental, ya que constituyen las condiciones de posibilidad de las distintas formas de conocimiento. Por ejemplo, se puede analizar lo siguiente: la búsqueda de la verdad es un valor que subyace a las ciencias. El ideal de la justicia orienta las leyes y la ética, por ejemplo, también. O la belleza es el valor que guía las artes. En este sentido, la clasificación de los valores podemos decir que es algo que realizó Windelband, ya que clasificó los valores en tres categorías principales. La primera, para él, son los valores teóricos, que están relacionados con el conocimiento y la verdad. Son fundamentales para las ciencias y la filosofía. En segundo lugar están los valores éticos, asociados a la moral y las normas de conducta. Estos valores rigen la vida social y la política. Y en tercer lugar están los valores estéticos, que están indudablemente vinculados a la percepción de la belleza y la expresión artística. Además, establece que la relación entre filosofía y ciencias es algo evidente. Windelband consideraba que la filosofía no debe competir con las ciencias en la explicación precisamente de los fenómenos, sino ofrecer un marco normativo que justifique sus métodos y objetivos. Según él, la filosofía es una disciplina crítica, fundamentalmente, que reflexiona sobre los fundamentos del conocimiento y los valores que lo sustentan. En este orden de cosas, también él reafirma la autonomía de las ciencias humanas y señala que frente al positivismo, que intentaba aplicar los métodos de las ciencias naturales a todas las disciplinas, Windelband defendió la autonomía de las ciencias humanas, su independencia. Sostuvo que estas ciencias tienen su propio objetivo, su propio objeto de estudio y requieren métodos específicos, métodos especiales, como por ejemplo la interpretación o la hermenéutica crítica, podríamos decir también, que viene a ser lo mismo. En cuanto al papel de la filosofía en las ciencias, para Windelband la filosofía tiene una doble función respecto a las ciencias. La primera es la crítica, evaluar los supuestos epistemológicos y metodológicos también de las ciencias. Y la segunda función sería la fundamentación, proporcionar los principios normativos que justifican la búsqueda del conocimiento. Además, también hay que decir que, en cuanto al legado de Windelband, es muy notable, ya que realmente hay una influencia de su legado en las ciencias humanas. Por ejemplo, la distinción entre métodos nomotético e ideográfico ha sido fundamental en el desarrollo de disciplinas como, por ejemplo, la sociología, la psicología y la historia. Filósofos de la categoría de Wilhelm Dilthey y Max Weber retomaron estas ideas para desarrollar metodologías específicas en sus respectivas áreas. Además, también es sobresaliente su impacto en la filosofía contemporánea, ya que el énfasis de Windelband en los valores como principios normativos también ha influido de una manera evidente en corrientes filosóficas posteriores, como por ejemplo la fenomenología y la hermenéutica crítica también como una parte de la hermenéutica. Además,
su defensa de la autonomía de las ciencias humanas o sociales sigue siendo relevante en debates actuales sobre la interdisciplinaridad y la legitimidad de las humanidades. En cuanto a las críticas al enfoque de Windelband, han sido varias o diversas y, aunque ha sido ampliamente criticada, su obra ha sido también reconocida. En este sentido, algunos filósofos han señalado que su separación entre los métodos nomotético e ideográfico puede ser demasiado rígida, ya que muchas disciplinas combinan ambos enfoques. Además, su insistencia en la normatividad de los valores ha sido cuestionada y discutida por corrientes más pragmáticas o más relativistas o realmente relativistas. A modo de conclusión, se puede afirmar que Wilhelm Windelband hizo importantes aportaciones a la epistemología o teoría del conocimiento y a la filosofía de las ciencias, estableciendo una distinción fundamental entre las ciencias naturales y las ciencias humanas. Al mismo tiempo, su teoría de los valores subrayó la importancia de los ideales normativos en la búsqueda también del conocimiento. Aunque su pensamiento está arraigado en el neocantismo del siglo XIX, finales más bien del XIX, sus ideas siguen siendo relevantes en debates actuales sobre la metodología científica y también la naturaleza de las humanidades. Realmente, pues, y a modo de resumen, se puede decir que Windelband nos recuerda que el conocimiento no es solo una cuestión de hechos, una cuestión fáctica, sino también de valores, y que comprender el mundo implica tanto generalizar como apreciar lo individual, lo singular, particularizar, si se quiere. A partir de ahora comentaré aspectos de la filosofía de Ricoeur, que es otro gran filósofo neocantiano y que también contribuyó de forma decisiva al avance de la filosofía en su tiempo. En ese sentido, pues voy a explicar algunos aspectos de la filosofía de Heinrich Ricoeur, que nació en 1863 y murió en 1936. Vivió a caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Podemos decir que es también un pensador adscrito al neocantismo de Baden y realmente hay que analizar algunos aspectos de su obra para entender bien su filosofía. En ese sentido, se puede afirmar que la filosofía de Ricoeur fue decisiva. Es en realidad el neocantismo aplicado a las ciencias humanas. A modo de introducción, se puede decir que Ricoeur fue uno de los principales exponentes del neocantismo alemán, específicamente de la escuela de Baden, como ya comenté anteriormente, junto con Wilhelm Windelband. Su obra se centró en la fundamentación filosófica de las ciencias humanas y en el análisis de los valores como principios normativos del conocimiento y la cultura. Ricoeur desarrolló una metodología rigurosa para las ciencias del espíritu, estableciendo la base para disciplinas como la sociología, la historia y la antropología. Su pensamiento se puede decir que representa un esfuerzo por superar las limitaciones del positivismo y del historicismo, al mismo tiempo que reafirma la autonomía de las ciencias humanas frente a las ciencias naturales. En ese sentido, también se puede decir que es importante analizar su contexto histórico y filosófico. En ese aspecto, pues señalar que también es evidente que el neocantismo que él desarrolló también es una respuesta al positivismo y al materialismo que dominaban la filosofía de su tiempo y las ciencias de la época. En lugar de limitarse a los hechos observables, los neocantianos lo que hacían era retomar la crítica kantiana para explorar los fundamentos del conocimiento. Por tanto, la escuela de Baden, de la que Ricoeur fue uno de los principales representantes, centró su atención especialmente en los valores y en las diferencias metodológicas entre las ciencias naturales y las ciencias humanas. En ese sentido, pues la crisis de las ciencias humanas fue algo que se analizó por parte del neocantismo y en la época de Ricoeur las ciencias humanas enfrentaban una crisis de legitimidad. El modelo exitoso de las ciencias naturales, basado en la búsqueda de leyes universales, se imponía como
una especie de paradigma de conocimiento universal, relegando a las ciencias del espíritu, a las ciencias sociales humanas, a un segundo plano. Ricker se propuso legitimar las ciencias humanas al demostrar que tienen también un objeto y un método propios, característicos. En cuanto a la epistemología de Ricker, pues considera que hay una división entre ciencias naturales y ciencias del espíritu, para él eso es evidente, y esta distinción metodológica realmente pues está basada en hechos objetivos. Siguiendo a Windelband, Ricker distinguió entre las ciencias naturales y las ciencias humanas o del espíritu, pero desarrolló esta distinción de manera, podemos decir, más sistemática. Mientras las ciencias naturales se ocupan de lo general y buscan leyes universales, las ciencias humanas se centran especialmente en lo particular y único, como los eventos históricos, por ejemplo, o las expresiones culturales. En cuanto a las ciencias naturales, son nomotéticas, es decir, buscan establecer leyes generales que expliquen los fenómenos de la realidad. Trabajan especialmente con conceptos abstractos y generales que permiten agrupar fenómenos bajo un marco explicativo. Ejemplo, la física formula leyes que explican el movimiento de los cuerpos en general. Y las ciencias humanas, como contraejemplo, o del espíritu, son ideográficas, es decir, se centran en la comprensión de fenómenos particulares y únicos. Por tanto, trabajan con conceptos concretos que permiten, en realidad, interpretar los hechos en su contexto específico. Ejemplo, la historia pues estudia eventos, como por ejemplo la Revolución Francesa, etc. Y en ese sentido, el problema de los conceptos universales y particulares pues es algo evidente, y Ricker señaló que las ciencias humanas no pueden limitarse a la mera descripción de hechos particulares, ya que esto llevaría realmente a un empirismo sin fundamento. En cambio, según Ricker, deben apoyarse en valores para seleccionar qué aspectos de la realidad son relevantes para el análisis. Este enfoque introduce además una dimensión normativa en las ciencias humanas que realmente las diferencia de las ciencias naturales. Por tanto, aquí hay una distinción muy clara. En cuanto a la teoría de los valores en Ricker, pues podemos decir que los valores son entendidos como fundamentos del conocimiento, en ese sentido. Y además para Ricker los valores son ideales objetivos que trascienden la experiencia individual y guían tanto el conocimiento como la acción. A diferencia de los hechos, que son contingentes, pueden suceder o no suceder, los valores tienen un carácter normativo y establecen lo que debe ser considerado importante o significativo. Además, también desde la perspectiva de Ricker, los valores no son subjetivos ni arbitrarios, existen de manera independiente de las preferencias individuales o subjetivas y están vinculados a la cultura y la racionalidad. Por ejemplo, el valor de la verdad guía la investigación científica, sin ninguna duda, mientras que los valores de justicia y belleza orientan las esferas ética y estética respectivamente. En ese aspecto también se puede realizar una clasificación de los valores desde el planteamiento de Ricker, ya que propuso una clasificación sistemática de los valores que reflejan las distintas áreas de la cultura. Por ejemplo, por una parte, para Ricker están los valores teóricos asociados al conocimiento y la verdad, que son centrales para las ciencias. En segundo lugar están los valores éticos, relativos a la moral y la conducta humana, y que fundamentan las normas y principios éticos. Y en tercer lugar están los valores estéticos, vinculados a la belleza y la creación artística, y que son esenciales para las artes y para también la contemplación estética, la valoración estética, etc. Ricker también argumentó que los valores tienen una jerarquía, donde algunos son más fundamentales que otros, dependiendo fundamentalmente del contexto cultural y del propósito del conocimiento. En ese aspecto también es evidente que la relación entre filosofía y ciencias es algo que no se puede discutir. El papel de la filosofía es el de ciencia crítica, y Ricker consideraba que la filosofía tiene un papel fundamental como disciplina crítica que reflexiona precisamente sobre los fundamentos del conocimiento y los valores que lo sustentan. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.